El primer show de Juan Gabriel en la televisión duró solo 4 minutos y dejó a Raúl Loya sin palabras cuando ese muchacho de 15 años terminó de cantar María la Bandida en el programa Noches Rancheras. Era 1965 en Ciudad Juárez y nadie en ese estudio sabía que estaban presenciando la primera aparición televisiva del hombre que se convertiría en la leyenda más grande de la música mexicana. El canal era modesto, el programa era local, la audiencia era pequeña, pero lo que sucedió en esos 4 minutos cambiaría el curso de la música mexicana para siempre. El joven que subió al escenario esa noche no se llamaba Juan Gabriel todavía. Se presentó como Adán Luna, un nombre que había elegido porque Adán fue el primer hombre en la Biblia. Vestía ropa humilde porque era lo único que tenía. Su voz temblaba de nervios, sus manos sudaban, pero cuando abrió la boca, algo extraordinario sucedió. Lo que pasó en los siguientes minutos probaría que el talento verdadero no necesita lujos ni producciones costosas. Solo necesita una oportunidad y una cámara que lo capture. El muchacho que esperaba nervioso en los bastidores del Canal 2, Notivisa, se llamaba Alberto Aguilera Valadez, pero en el mundo artístico usaba el nombre Adán Luna. Tenía 15 años y llevaba 2 años cantando en el bar Noa Noa, donde había aprendido a interpretar canciones rancheras para clientes borrachos que a veces lo escuchaban y otras lo ignoraban. Había crecido en una pobreza extrema, huérfano de padre y prácticamente abandonado por una madre que no podía mantener a tantos hijos. La música había sido su único escape, su única forma de sentir que su vida tenía algún propósito más allá de simplemente sobrevivir. Cantaba en el Noa Noa por propinas miserables, pero había aprendido ahí a conectar con la gente, a sentir cada palabra, a transformar su dolor en algo hermoso. Esa noche de 1965 tenía la oportunidad más grande de su corta vida y estaba aterrado de arruinarla. Todo lo que había vivido, todo el hambre y el dolor y las noches frías, lo habían preparado para este momento sin que él lo supiera. La oportunidad había llegado cuando Raúl Loya, el presentador del programa Noches Rancheras, había ido una noche al Noa Noa con unos amigos. Raúl era una figura conocida en Ciudad Juárez, respetado en los medios locales, con conexiones que podían abrir puertas que de otra forma permanecerían cerradas para siempre. Esa noche, escuchó a Adán cantar entre el ruido de botellas y conversaciones, y algo en esa voz lo detuvo. No era perfecta ni estaba entrenada, pero había una emoción cruda que Raúl reconoció como el ingrediente que ningún profesor puede enseñar. Al final de la noche, se acercó a Adán y le preguntó si alguna vez había considerado cantar en televisión. Adán lo había mirado como si estuviera bromeando, porque un muchacho pobre de 15 años no imaginaba estar cerca de una cámara. Pero Raúl hablaba en serio y le dio una dirección diciéndole que se presentara en el Canal 2 para cantar en su programa en vivo. El día del programa, Adán llegó al Canal 2 2 horas antes porque tenía miedo de llegar tarde y arruinar su única oportunidad. El edificio era modesto con equipos viejos y paredes que necesitaban pintura, pero para Adán era como entrar a un palacio. Nunca había estado cerca de cámaras de televisión, de luces profesionales, de micrófonos que transmitirían su voz en vivo para que cientos de personas la escucharan en ese mismo momento. Los técnicos lo miraron con curiosidad cuando llegó. Un muchacho flaco vestido con ropa humilde que claramente no era suficiente para televisión. Se sentó en una esquina tratando de hacerse invisible mientras veía a otros artistas más experimentados llegar con guitarras caras y trajes elegantes. Cada minuto que pasaba, su nerviosismo crecía hasta que sentía que no podría respirar cuando llegara su turno. Pensaba en todas las veces que había cantado en el Noa Noa sin problemas, pero esto era diferente. Esto era en vivo. Cada error sería visto por cientos de personas en ese instante, sin posibilidad de corregirlo. Cuando Raúl Loya lo llamó diciéndole que era su turno, Adán se puso de pie con las piernas temblando. Caminó hacia el set donde las luces brillaban cegadoras y las cámaras lo apuntaban como ojos gigantes listos para transmitir cada movimiento suyo a toda Ciudad Juárez. Raúl le dio una palmada en el hombro y le susurró que respirara, que se calmara, que cantara como lo hacía en el Noa Noa. Las instrucciones del director llegaron rápidas diciéndole dónde pararse, hacia dónde mirar, cuándo comenzar,
Todo tan rápido que Adán apenas procesaba las palabras. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los micrófonos lo captarían y lo transmitirían en vivo, arruinando su presentación. Sostenía su guitarra con manos que sudaban mientras esperaba la señal para comenzar repasando en su mente la primera línea de María la bandida. Todo su futuro dependía de los próximos 4 minutos que serían transmitidos en vivo sin red de seguridad, sin segunda oportunidad. Y Adán lo sabía. Las luces del estudio se encendieron completamente y Raúl Loya apareció frente a las cámaras con su sonrisa profesional, lista para presentar al siguiente artista de la noche. El programa Noches Rancheras ya llevaba casi 1 hora al aire con varios cantantes locales que habían interpretado canciones clásicas para la audiencia de Ciudad Juárez que veía desde sus casas. Raúl tomó el micrófono y con voz clara dijo que tenían un invitado muy especial esa noche. Un joven talento de apenas 15 años que cantaba en los bares de la ciudad. Con ustedes, interpretando María la bandida de José Alfredo Jiménez, les presento a Adán Luna, anunció Raúl mientras hacía un gesto hacia donde Adán esperaba fuera de cámara. Adán dio un paso hacia adelante, sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían, y caminó hasta el centro del pequeño escenario donde una marca en el piso le indicaba dónde pararse. Las cámaras lo enfocaron, y en ese momento supo que cientos de personas en Ciudad Juárez lo estaban viendo en vivo en sus televisores, que no había forma de retroceder, que los siguientes 4 minutos definirían si tenía futuro en la música o si debería rendirse y aceptar que algunos sueños simplemente no se cumplen. Adán acomodó su guitarra tratando de controlar el temblor de sus manos, mientras las luces calientes del estudio le hacían sudar más de lo que ya sudaba por los nervios. Miró brevemente a la cámara principal y por un segundo se paralizó al pensar en toda esa gente viéndolo desde sus casas, juzgándolo, esperando que cometiera un error. Pero entonces recordó las palabras de Raúl diciéndole que cantara como lo hacía en el Noa Noa, que olvidara las cámaras y simplemente sintiera la música. Cerró los ojos por un momento respirando profundo y cuando los abrió, ya no veía las cámaras ni las luces, ni los técnicos observándolo desde las sombras. En su mente estaba de vuelta en el Noa Noa, en una noche cualquiera cantando para los clientes que bebían y conversaban sin prestarle mucha atención. Tocó los primeros acordes de María la bandida y su guitarra sonó tímida al principio, pero más firme con cada nota. Entonces abrió la boca y comenzó a cantar, y lo que salió de su garganta sorprendió incluso a él mismo, porque su voz, aunque nerviosa al principio, llevaba una emoción tan cruda que llenó todo el estudio. Las palabras de José Alfredo Jiménez sobre María la bandida cobraron vida de una forma que nadie en ese estudio había escuchado antes de alguien tan joven. Los técnicos que operaban las cámaras y las luces se miraron entre ellos con expresiones de sorpresa, mientras Adán cantaba, porque no esperaban esa voz de ese muchacho flaco, vestido con ropa humilde. En el género ranchero estaban acostumbrados a voces gruesas y potentes de hombres mayores curtidos por la vida y el alcohol, pero la voz de Adán era diferente. Era más suave, pero cargada de un sentimiento que no se podía fingir. Cada palabra que cantaba parecía arrancada de algún lugar profundo, de dolor y esperanza. Uno de los camarógrafos que había trabajado en el canal durante años le hizo una seña a su compañero señalando a Adán como diciéndole que prestara atención, porque esto era especial. El director del programa, que normalmente revisaba papeles durante las presentaciones, levantó la vista y se quedó observando fijamente al muchacho en el escenario, olvidándose completamente de sus notas. Había algo en la forma en que Adán interpretaba la canción que iba más allá de la técnica o el entrenamiento. Era pura emoción transmitida sin filtros a través de las ondas de televisión. En las casas de Ciudad Juárez, las personas que habían estado haciendo otras cosas mientras veían el programa, se detuvieron y prestaron atención completa a esa voz que salía de sus televisores, preguntándose quién era ese muchacho y de dónde había salido. Raúl Loya observaba desde el costado del set con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba sorpresa con satisfacción, porque sabía que su instinto no lo había engañado cuando escuchó a Adán en el Noa Noa. Había llevado a muchos artistas locales a su programa durante los años que llevaba al aire, pero había algo diferente en este muchacho de 15 años. No era solo la voz, sino la presencia.
la forma en que, a pesar del nerviosismo evidente, lograba conectar con la cámara de una manera que parecía natural. Raúl había trabajado con cantantes profesionales que se ponían rígidos frente a las cámaras, que perdían toda su energía cuando las luces se encendían. Pero Adán, a pesar de su juventud y su falta de experiencia, tenía algo que no se podía enseñar. La cámara lo amaba. Capturaba cada emoción en su rostro, cada sentimiento en su voz, y lo transmitía magnificado a través de la pantalla. Raúl pensó en ese momento que estaba viendo el nacimiento de algo grande. Quizás no sabía exactamente qué tan grande llegaría a ser este muchacho, pero sabía que acababa de darle su primera oportunidad a alguien que no la desperdiciaría. Mientras Adán cantaba los últimos versos de María la bandida, Raúl ya estaba pensando en invitarlo a regresar al programa, en ayudarlo a conseguir más oportunidades, porque talentos así no aparecían todos los días en una ciudad como Ciudad Juárez. Adán llegó a las últimas líneas de María la bandida, sintiendo que había pasado una eternidad, aunque en realidad solo habían sido 4 minutos. Tocó el último acorde de su guitarra, y el sonido se desvaneció en el silencio del estudio, mientras las cámaras seguían enfocándolo. Por un segundo, todo quedó quieto, y Adán no sabía si había cantado bien o mal, si había cumplido con las expectativas o si había decepcionado a todos. Entonces escuchó el aplauso, primero de los técnicos en las sombras del estudio, que normalmente nunca aplaudían durante las transmisiones en vivo, luego de Raúl Loya, que caminaba hacia él con una sonrisa genuina. Raúl puso su mano en el hombro de Adán y le dijo frente a las cámaras que acababan de presenciar algo especial, que ese joven Adán Luna era un talento que Ciudad Juárez debía conocer. Adán apenas podía procesar lo que estaba pasando. Su corazón todavía latía acelerado. Sus manos todavía temblaban, pero había una sensación de alivio mezclada con alegría porque lo había logrado. Había cantado en televisión en vivo y no había colapsado. No había olvidado la letra. No había arruinado su única oportunidad. Mientras salía del escenario para dar paso al siguiente artista, Adán no sabía que acababa de dar el primer paso en un camino que lo llevaría de ese estudio modesto en Ciudad Juárez a convertirse en la leyenda más grande de la música mexicana. Pero en ese momento solo sabía que por primera vez en su vida había sentido que quizás, solo quizás, sus sueños no eran tan imposibles como siempre había pensado. Después de que el programa terminó y las cámaras se apagaron, Raúl Loya llamó a Adán a su oficina y le dijo algo que el muchacho nunca olvidaría. «Tienes algo especial, muchacho. La cámara te ama, y eso no se puede enseñar», le dijo mientras le ofrecía una silla. Raúl le explicó que quería invitarlo a regresar al programa cada 2 semanas para cantar canciones diferentes, sin pago porque el canal no tenía presupuesto, pero con la promesa de exposición. Le dijo que había recibido varias llamadas telefónicas durante la transmisión de personas preguntando quién era ese joven Adán Luna. Adán aceptó sin dudarlo porque no se trataba del dinero, sino de la oportunidad de que más gente lo escuchara. Salió del canal esa noche caminando por las calles de Ciudad Juárez, sintiendo que algo había cambiado en su vida. Esos primeros 4 minutos habían abierto una puerta que él pensaba que permanecería cerrada para siempre. En las semanas y meses que siguieron, Adán Luna se convirtió en una especie de secreto bien guardado de Ciudad Juárez. Regresó al programa Noches Rancheras varias veces más, cada vez cantando una canción diferente del repertorio ranchero que tanto amaba. Su audiencia creció lentamente en esa ciudad fronteriza, donde la gente trabajadora lo veía por las noches y se identificaba con él. En los bares y restaurantes, la gente comentaba sobre Adán Luna, preguntándose quién era y de dónde venía. Algunos que lo habían visto en el Noa Noa se sorprendían al verlo en televisión diciendo que siempre supieron que llegaría lejos. Pero Ciudad Juárez era solo una ciudad pequeña y para triunfar necesitaba conquistar la Ciudad de México, donde estaban los grandes productores. Esos primeros 4 minutos habían sido el inicio, pero el camino hacia la gloria todavía era largo y lleno de obstáculos. El contraste entre esa primera presentación en 1965 y lo que Juan Gabriel se convertiría años después es casi imposible de comprender. Esos primeros 4 minutos en un canal modesto con audiencia limitada fueron el inicio de una carrera que lo llevaría a dominar la televisión mexicana.
Para 1988, más de 20 años después, Juan Gabriel llenaba el Auditorio Nacional y sus especiales de televisión duraban horas con audiencias de millones. Los productores que alguna vez lo rechazaron ahora peleaban por tenerlo en sus programas. Pero Juan Gabriel nunca olvidó aquella noche cuando era solo Adán Luna, un muchacho de 15 años aterrado en un programa local. En entrevistas años después, mencionaba esa primera vez en televisión, cómo Raúl Loya le había dado la oportunidad cuando nadie más creía en él. Esos primeros 4 minutos cambiaron mi vida, dijo una vez. Me enseñaron que el talento necesita oportunidades, y cuando alguien te las da, tienes que aprovecharlas con todo. La historia de aquellos primeros 4 minutos se convirtió en parte de su leyenda. Un recordatorio de que incluso las carreras más extraordinarias comienzan con pasos pequeños. Raúl Loya siempre se sintió orgulloso de haber descubierto ese talento cuando nadie más lo veía. Años después, cuando Juan Gabriel ya era una superestrella, Raúl contaba con orgullo que él había sido el primero en ponerlo frente a una cámara. Yo sabía que ese muchacho tenía algo especial desde que lo escuché en el Noa Noa, decía Raúl en entrevistas locales. No hay grabaciones de esa primera presentación, porque la tecnología de 1965 no permitía guardar fácilmente las transmisiones en vivo. Pero quienes estuvieron ahí, o lo vieron desde sus casas, nunca olvidaron la imagen de ese muchacho flaco, cantando María la bandida, con emoción. La ausencia de video hace que el momento sea aún más legendario, preservado solo en la memoria de quienes lo presenciaron. Esta historia nos enseña que todas las leyendas comienzan siendo desconocidas, que todos los grandes artistas tuvieron un primer día donde nadie sabía quiénes eran. Juan Gabriel pudo haberse paralizado de nervios esa noche, pero aprovechó esos 4 minutos con todo lo que tenía y demostró que cuando el talento se encuentra con la oportunidad, algo mágico sucede. Nos enseña la importancia de personas como Raúl Loya, que ven potencial donde otros solo ven un muchacho pobre, sin recursos. Sin esa oportunidad, quizás Juan Gabriel se habría quedado cantando en el Noa Noa toda su vida sin que el mundo conociera su talento. La humildad de nunca olvidar esos primeros 4 minutos, incluso cuando ya podía llenar estadios, es una lección sobre mantener los pies en la tierra. Esos 4 minutos que dejaron a Raúl Loya sin palabras fueron solo el comienzo de una carrera que cambiaría la música mexicana para siempre. Pero fueron el comienzo necesario sin el cual nada de lo que vino después habría sido posible. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo. Y deja tu contribución, eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video.